Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga más. Amén. Amén. La gloria es de Jesús, porque a un pueblo agradecido no le falta un amén. Porque el amén es una de las palabras, yo creo que más simple que podemos decir, y a veces hasta de eso carecemos. Amén. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Decía que vamos a compartir esta noche un tema que el Señor me dio hace poco, un tema que me hizo reflexionar bastante en lo que son nuestros caminos como cristianos, en lo que es nuestra vida con Dios. Miramos muchas personas predicando, hablando de la palabra, orando, y están trayendo tanta confusión al que no conoce de Dios, porque se les está vendiendo un evangelio sin vida, un evangelio vano, un evangelio vacío, un evangelio donde yo puedo hacer lo que me plazca, pero yo soy hijo de Dios. Un evangelio que yo puedo salir por ahí y hacer cuantas cosas, pero yo le oro a Papito Dios y Papito Dios me responde y me resuelve todo lo que yo quiero. Y ese no es el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio tiene un precio. Jesucristo pagó el único precio mayor, que fue con su muerte, y fuimos redimidos. Pero el precio de nosotros nos corresponde a nosotros cada día. Dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame cada día. No que yo lo hice ayer y que ya hoy no. Y podemos ver muchas personas compartiendo mensajes que se oyen hasta bonito y usan la Biblia. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo es su caminar? Cuando usted le mira el trasfondo, usted dice: pero ven acá, me está compartiendo una cosa, pero veo que hace otra. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no conoce de Dios se deja seducir y dice: wow, pero qué bien. Pues yo puedo ser cristiano y ser hijo de Dios, pero yo puedo hacer X cosas. Tenemos que tener mucho cuidado porque se están moviendo muchas cosas en las redes sociales y en muchas iglesias que están trayendo confusión y están dañando las vidas. Por eso es la importancia, y siempre se hace la exhortación, de conocer la palabra de Dios, para que cuando vengan a decirte algo, tú sepas si está o no en la palabra. Tú sepas si verdaderamente es el mensaje, es la sana doctrina de parte de Dios, porque muchas veces nos gusta lo fácil, lo que no cuesta, pero lo que no cuesta no vale la pena. Amén. En cualquier área. Cada uno de los que estudió aquí tuvo una preparación de muchos años para llegar a una carrera. Tuvo un sacrificio que ahora puede ver el resultado, pero le costó. Y cuando llega a donde quería llegar, lo valora, lo cuida y lo aprecia, porque yo me sacrifiqué mucho más con el Señor. Y muchas veces nos cuesta hasta levantar las manos. Hemos carecido de levantar las manos, sí o no, para alabar a Dios. Si estamos alabando con los brazos así, caídos. Y eso son cosas pequeñas y simples, donde Dios quiere alertar a su pueblo, que quiere que vuelva a ese primer amor. De que cuando entremos por esa puerta no entremos caras largas, sino alegres y agradecidos por lo que hemos recibido. Que entremos gozosos, porque lo que Él ha hecho en nosotros es grande, es maravilloso. Aleluya. Y eso nos muestra, ¿verdad?, cada día que tenemos que meditar en nuestros caminos. Porque aunque hemos avanzado mucho, pero Dios quiere más y siempre quiere más. Por eso dice: tome su cruz cada día, todos los días, y cada día procurar. Vamos a ir avanzando, vamos a ir dejando, vamos a ir variando, como el tema aquel, rompiendo patrones, rompiendo todo aquello que no me edifica, todo aquello que no me permite obedecer a Dios como Dios quiere. El Señor me ha dado este tema, que lo compartí allá el domingo también, aunque cambié algunas citas, que se llama Con eso no basta. Ese es el tema que el Señor me dio. Con eso no basta. Escribí algo aquí que dice: con eso no basta o no es suficiente. Quiere decir, se refiere a que la fe, la moral y las buenas obras superficiales no son suficientes para Dios. Se necesita una transformación interna, una obediencia activa y una relación genuina con Él, y no solo apariencia de rituales.
como muestra en el libro de Santiago, que enfatiza ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tiene que haber un cambio, una transformación. Eso que estamos viviendo muchas veces no es suficiente para Dios. Y muchas veces creemos que ya llegamos y que ya está bien ahí. Y entonces el Señor me ha traído en toda esta palabra lo tanto que nos falta en este caminar. Y estando dentro de la iglesia. Porque si fuera que estuviéramos ahí fuera, se puede decir, sí, pero es verdad. Yo voy a veces o yo no voy a la iglesia. Pero aún estando dentro del templo, nos falta mucho por entregarle al Señor. Esas áreas ocultas que están en nosotros. Esas cosas que se mueven, que se manifiestan y que muchas veces nosotros queremos mantener en lo secreto, ¿verdad? Pero Dios no quiere apariencia, Dios quiere que haya una libertad de reconocer quiénes somos en Él y que el cambio viene de Él y lo da Él. Amén. Vamos a iniciar en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 9. La gloria es de Jesús. Filipenses 4, verso 9. Santo es el Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. El mejor ejemplo, decía, que tenemos es Jesucristo. Aleluya. Aquel que se despojó de toda su gloria para venir aquí a darnos el mejor ejemplo. Y dice aquí la palabra, ¿lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay varios puntos aquí: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto haced. Jesucristo fue el único que cumplió la ley completa. Toda la enseñanza de su Padre. Y eso es lo que Él quiere. Y cuando dice todo lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vimos de Él, es porque sabe que en Él nosotros podemos llegar a obedecer su palabra. Con Él, porque solo no podemos. Ningún ser humano tiene la capacidad de pagar el precio si no es con la ayuda del Señor. Pero la parte que nos corresponde a nosotros, aleluya, es obedecer a Dios. Primero reconociendo aquellas debilidades que hay en nosotras, poniéndolas en sus manos para que esas debilidades sean fortalecidas. Esto hacer. El Señor está hablando, ¿verdad?, de su palabra. Todo lo que hemos oído hablar de Jesús, que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él es misericordioso, que Él es soberano, que Él es paz, que Él es luz en medio de las tinieblas, todo aquello que es bondadoso, compasivo, fiel, aleluya, todo eso nosotros podemos cumplirlo, aleluya, en Él. Entonces, cuando venimos a querer vivir un evangelio acomodado a como yo quiero, entonces no estamos cumpliendo lo que dice aquí la palabra, no estamos haciendo aquí lo que Jesús dejó escrito que hiciéramos. Aleluya. Si Él no hubiera cumplido todo aquello que su Padre le envió a hacer, no hubiera podido entonces decir a nosotros: haz lo que yo hago, vive como yo vivo, porque Él empezó con el ejemplo. Entonces, por eso decía, yo miraba a alguien que oraba y hacía una oración, y no es que el don no esté, no es que no esté tal vez la unción, no es que el Señor tal vez no se le haya revelado, pero es la vida, el trasfondo que hay, lo que hace como que uno diga: pero ven acá, me está diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Y veía a una muchacha orando porque todo lo que yo le pido, porque yo le pedí al Señor que cuando yo llegara a Equidad, yo podía tener tal cosa, y todo me lo ha dado. Y hace una oración que usted dice: wow, pero qué unción, qué presencia, aleluya. Pero cuando usted mira su vida, usted se asusta y dice: caramba, y esto es así. Entonces el que no conoce de Dios dice: vámonos para allá. Porque es un evangelio divertido, es un evangelio bueno, es un evangelio acomodado, que yo hago y deshazco, pero Dios es mi Dios. Amén. Y eso no es lo que el Señor quiere. Está haciendo un llamamiento a que entendamos que debemos volver al primer amor, donde no todo era comodidad,
que si no me buscan yo no vengo, que si no es con aire yo no estoy, que si no hay agua yo no me siento bien, que si fulano me oye cantando yo no canto, que si fulano se queda mirándome no me saludó ya yo estoy bravo, ya yo no vengo. Todo eso Dios quiere quitarlo de nosotros. Dios quiere sanar nuestros corazones y quiere ayudarnos a caminar conforme a como Él ha establecido. Porque qué precioso es decir, yo he alcanzado la madurez en Cristo. Yo he llegado donde Dios me ha mandado. Yo he vivido como Dios quiere que yo viva. Qué lindo sería yo poder decir, después de tantas pruebas y tantas dificultades, yo llegué. Y cuando venga ese amado vestido de novio a buscar esa novia, yo pueda decir, yo estoy lista para ti. Yo estoy preparada para ti, pero ¿y si llega y yo no estoy preparada porque todavía hay cositas que todavía yo no le he entregado a él? Entonces viene el día grande de Jehová donde diga, yo no te conozco. Y no va a valer que diga que yo iba a la iglesia 3 veces a la semana, o que yo leía la Biblia, o que yo no me perdía tal cosa, o que yo no hacía maldad, o que yo no bebo, o que yo no bailo, cosas así. Ninguna de esas van a ser justificación delante de Dios, porque Dios nos quiere completo. Dios nos quiere entregados completos. Tenemos una vida secular, vivimos ahí afuera, pero no pertenecemos ahí. Y aún en medio de todo eso, podemos irradiar algo diferente. Que los demás puedan ver que yo no soy igual, que yo no actúo igual, que yo no camino igual, porque el que está en mí me hace diferente. Amén. La gloria es de Jesús. Si buscamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, aleluya, la gloria es de Jesús. 1 Corintios 6, 12, una palabra muy conocida, pero la palabra de Dios son nuevas cada día. Santo es el Señor. 1 Corintios 6, versículo 12. Ese solo versículo vamos a leer. Y dice el título, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Amén. Yo fui a una tienda a Santiago hace un tiempo y la persona de esa tienda tiene muchos letreros que hablan de Cristo, muchas citas bíblicas y muchas cosas. Y yo le pregunto a la persona que estaba allí que si la dueña de ese lugar o el dueño era cristiano. Me dice, sí, es una sierva de Dios. Ay, Señor, ten misericordia, porque no estamos llamados a juzgar a nadie, más bien a orar para que realmente esa persona tenga el verdadero arrepentimiento. Aquí dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nosotras como mujeres tenemos que tener cuidado al vestir. Yo soy una mujer que hay ropa que yo no me la pongo porque tengo mucho cuerpo y cualquier cosita me hace ver más, ¿verdad?, voluptuosa. Entonces, ¿qué hago? Las reservo aunque me guste y la tengo allí o las regalo, ¿verdad? Porque yo tengo que cuidarme. Eso es parte de cuidar nuestro físico, cómo andamos, cómo nos vestimos. Y muchas veces dicen, pero que tú no andas como una vieja y tú eres una mujer joven. No, yo tengo que vestir en santidad como Dios ha establecido. Yo no tengo que andar exhibiendo mi cuerpo, a pesar de que Dios me tenía reservado desde antes, porque mi padre era muy complicado con eso del vestir y me enseñó. Y eso no fue gravoso para mí, de alguna manera. Amén. Pero dice aquí la palabra en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Aquí hay un dato importante o varios datos importantes. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no lo que yo pueda hacer, porque tengo la libertad que Dios me ha dado, me es provechoso. No me es saludable. Yo tengo que meditar cómo yo voy a andar, cómo yo voy a caminar, cómo yo me voy a manifestar en este lugar que yo estoy, en mi casa, en una reunión familiar, en el trabajo, en un vehículo de concho, en un hospital, en una clínica, donde sea. Porque aunque yo pueda hacer lo que yo quiera hacer, ¿me conviene lo que yo quiera hacer? Debo meditar. Hasta una decisión de algo que uno vaya a tomar. Porque Dios sabe todas las cosas. Señor, tú sabes. ¿Tú crees que me conviene? ¿Tú crees que es bueno lo que yo pienso hacer? Se trata de mi vida, pero si mi vida le pertenece a Cristo, entonces yo tengo que consultarle a Él lo que yo voy a hacer. Porque mucha gente dice, pero que mi vida es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera. No,
Si tu vida le pertenece a Dios, tú tienes que regirte tal como Dios dice. Y la gente se encuentra todo esto aburrido porque va en contra de lo que vamos a leer más adelante. Pero mire qué precioso, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Está en nosotros. Están mirando la otra parte. Está en mí. El yo no dejar que aquellas cosas me dominen, que aquellas cosas me arrastren, que aquellas cosas me envuelvan. Yo tengo que poner un stop. He estado en unos días fuertes, con muchas luchas y muchos dardos de fuego. Y yo tengo mi temperamento. Yo tengo mi temperamento. ¿Verdad que sí? Y en algunos momentos me he salido de casilla. ¿Verdad que sí? Pero llegó un momento donde yo dije, espérate. Hay que bajar un poco. Hay que bajar un poco. Aunque tengo toda mi razón. Bajaos. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí con esto? ¿Cuál es tu propósito? Siempre he dicho que no podemos venir a presentar como santos porque no lo somos, porque todavía estamos en camino cada día. Pero qué precioso cuando tú reconoces y dices, no, pero espérate, no, esto no puede seguir así. Amén. La gloria es de Dios. Aunque yo tenga la libertad de hacer o decir, no, espérate, va como Dios quiere. Entonces cambié mi forma de hablar y eso de alguna manera hizo un pequeño cambio. Aleluya. Eso fue una enseñanza ahorita mismo, antes de salir para acá. Porque en todo Dios nos enseña. Y nos va liberando y va rompiendo cadenas, aleluya. Y nos va haciendo crecer y avanzar en Él cada día. Aleluya. La gloria es de Jesús. Santo es tu nombre. Yo no me voy a dejar dominar de aquellas cosas que me hacen daño. Y como yo no puedo con mi naturaleza, entonces yo la someto bajo la autoridad del Señor. Señor, yo te entrego y te deposito todo eso para que tú seas que te encargue porque yo no puedo. Y se lo dejo a Él. Y Él se encarga. Pero si seguimos prosiguiendo así en ese caminar, vamos a fallar contra Dios. Vamos a pecar contra Dios. Y no se va a ver la vida de Cristo reflejada en nosotros como Él quiere. Amén. Por eso dice esa parte que nos corresponde a nosotros. No me dejaré dominar de todos esos deseos que se levantan, de todas esas pasiones que se levantan. ¿Por qué mucha gente está allá afuera? Porque se han dejado llevar de sus deseos, de sus deleites, de sus sentimientos, de que yo quiero hacer esto, porque a mí me gusta tal cosa, entonces en la iglesia todos se lo quitan, o porque tal cosa, porque fulanito, yo tengo que primero esperar, disfrutar un poco y luego yo voy. Porque se han dejado dominar. Y muchas veces está dentro del mismo templo, no pongamos así, pero que yo fui hace 2 meses a la iglesia, yo voy un día de esto. ¿Dónde está la vida de Cristo en nosotros? No nos hace falta, aunque yo estaba en otra congregación y estaba alimentándome, me hacía falta mi pueblo. Y después vi la palabra que compartió la hermana por teléfono también, y me alimenté, porque a la medida que tú te llenas, a esa misma medida tú vas a dar. Porque necesitamos ser llenados ¿de qué? De Él, de la roca inconmovible que es Jesucristo. Muchos se llenan de los deleites, de las cosas que escuchan, de las cosas que ven por ahí, pero nosotros hemos tomado la mejor parte y nos llenamos de Jesús. Y a la medida que anhelemos llenarnos más de Él, más nos llenará. Y eso va a brotar a un nivel que ni nosotros vamos a conocerlo, porque Dios es fiel y Dios ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Romanos 8, del 1 al 9. Espero que estén entendiendo lo que el Señor está trayendo. En esta noche es una palabra para meditar, es una palabra, ¿verdad?, para reflexionar, es una palabra para entender que no basta con cosas simples, Dios quiere más. Amén. Romanos 8, del 1 al 9. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús son aquellos que obedecen su palabra. Amén. Gloria al Señor. Los que no andan conforme a la carne. Aleluya, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Ya yo no puedo seguir caminando en carne como yo soy. Esa vieja naturaleza tiene que ser sepultada cada día. Nos bautizamos y hacemos esa preciosa simbología de que quedamos sumergidos y el pecado queda allí. Pero a veces seguimos arrastrando el pecado. Parece que vamos a las aguas y lo sacamos y andamos atrás con él. Y depende de nosotros que todo eso se quede allí, para que pueda verse la vida de Cristo. Y cuando llegue el momento, entonces poder tener ese encuentro glorioso con el Señor. Y yo digo y le digo, Señor, yo no quiero quedarme. Y después de tanto caminar, quedarse no es fácil. Eso como cuando usted empieza a estudiar y ya cuando usted tiene 3 años en la universidad o 3 años y medio, que usted diga, ya yo no voy a seguir estudiando, mire cualquiera. Ya casi terminando una carrera, mucho más en Cristo Jesús. Amados hermanos, hay un precio, pero ese precio cuando estamos enamorados de Dios es hermoso, es glorioso, da vida y Él mismo en el caminar nos va fortaleciendo a un nivel que a veces uno no alcanza a entender. Él mismo nos va dando la fortaleza, nos va dando la energía, nos va dando la sabiduría, nos va ayudando, nos va enseñando cómo debe ser nuestro andar y nuestro caminar cada día, porque todos tenemos nuestras debilidades, pero no podemos dejarnos dominar de ella, como decía, ¿verdad?, el capítulo anterior que leímos, y sigue diciendo el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aleluya, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Han traído muchas secuencias de palabras en base a eso, viviendo en el Espíritu. Y es simple. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo camine? Dejarme dominar por Él, no por mí. Que si siento algo aquí que no me trae paz, entonces, Señor, yo debo parar esto, porque no me siento en paz, no siento tu gozo, no siento la alegría, que si estamos cantando, porque hay que estar callados, si estamos en gozo. Y así como la gente se reúne y canta cuantas porquerías por ahí, ¿por qué no más adorar al Padre en espíritu y en verdad, en gozo? Aleluya. Ese gozo debe estar en nosotros en cualquier lugar que vamos. Y eso nada más no está pasando aquí, que a veces hay que estar empujando para cantar. Allá también donde yo estaba pasando lo mismo. Adoren, alaben, exalten, bendigan el nombre de Dios, porque Dios es bueno, y empujando la gente. ¿Por qué está carente la alabanza en el pueblo de Dios? ¿Por qué se ha perdido ese amor de derramar nuestro corazón, de entrar en el Espíritu, aleluya, en su presencia? Porque si Él habita en mí y yo lo amo, yo tengo que anhelar estar con Él. Y cuando nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo tenemos que hacer porque le amamos. Porque le amamos, no porque tenemos una voz perfecta ni un buen léxico. Dios no mira eso. Lo que mira es un corazón contrito y humillado delante de Él, que le reconoce, aleluya, que le ama, que le adora y que le bendice. Señor, yo te amo. Padre amado, tú eres mi Dios, tú eres mi roca eterna, tú eres mi Salvador. Levantar la voz, levantar las manos, aleluya, aplaudir a Él, porque Él lo merece todo. Aleluya. Y necesitamos despojarnos de toda esa pereza que muchas veces nos llenamos para poder bendecir su santo nombre. Porque cuando adoramos, como dice aquel cántico que casi no se canta a veces, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y eso se ha perdido. No creamos que Dios no quiere manifestarse como se manifestaba en aquellos tiempos. Lo que pasa es que le estamos dando muy poco, no es suficiente lo que le estamos dando al Señor. Hay mucha deficiencia de amor hacia Él. Y todo eso es lo que no permite que Dios se manifieste. ¿Qué dice esa misma canción? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición. Aleluya. Y a veces se está cantando ese cántico y la mayoría hay que empujarlo para que adoren, para que bendigan, para que exalten su nombre. Aleluya.
Si yo reconozco que yo amo a Dios y que Él es mi Dios, a mí no hay que decirme que yo tengo que adorar. A mí no hay que decirme que el culto es a X hora. A mí no hay que recordarme que el domingo hay culto a las 9, aunque se hace por amor, ¿verdad? Y se hace siempre el recordatorio, aleluya. Pero si hay un enamoramiento en mí, yo sé que el domingo yo tengo una cita aquí a las 9 con Cristo. Porque yo tengo que desear y anhelar estar en su presencia, aleluya. Y miren qué precioso como dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el deleite, en el baile, en las fiestas, en hacer dinero o en estudiar o en cuantas cosas, pero la gloria es de Jesús y siempre tenemos que procurar hacer la diferencia entre los demás. Amén. Y dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Somos del Espíritu? Si todavía no somos del Espíritu, vamos a procurar. Y hay otro detalle. Después que el hombre pasó trabajo para conseguir a esa amada y ya se casó y se viven juntos, ya yo me la conseguí, ya no hay más nada que hacer. No, tiene que cuidarla y valorarla. Yo quiero andar y vivir en el Espíritu, yo tengo que procurar cada día vivir en el Espíritu. No fue que yo viví ayer en el Espíritu, pero ya hoy no. O que eso fue el mes pasado, pero ya yo me siento cómodo. Así es cada día. Vivir en el Espíritu, dialogar con Él, socializar con Él en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier lugar. Hasta tendiendo. El Señor me ha dado respuesta a mí de cosas tendiendo la ropa en el patio de mi casa. No es que no tengamos un momento, ¿verdad?, de intimidad con Dios aparte, pero hasta en eso glorificamos al Señor. En ese momento podemos hablarle y Él nos responde. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. El ocuparse de la carne, el darle lugar a la carne, el darle vida a la carne, nos va matando. Nos vamos enfriando, ya no queremos leer la palabra, ya no queremos cantar, ya no queremos adorar, ya casi no queremos ir al culto, porque yo fui el domingo, pero hoy es viernes, no, yo voy el otro domingo. No le damos la importancia que tiene cada reunión en este lugar. Y los favorecidos de estar aquí no es el Señor, porque Él sigue siendo el Dios de gloria. Somos nosotros cuando venimos aquí a este lugar, somos alimentados, somos llenados, aleluya, somos levantados por Él y para Él. Pero lo que yo recibo aquí depende de mí, que yo procure que eso siga en aumento en mi vida. Meditar, la palabra que yo compartí allí y estoy compartiendo hoy, esa palabra tiene que dar vida en mí. Y he estado meditando mucho en esta palabra, porque tiene que cortarme a mí. Tiene que ministrarme, tiene que haber algo que yo diga, Raquel, espérate, pero tal cosa, no, eso no es de Dios. O debo mejorar, o debo avanzar, porque el cuerpo humano es muy cómodo, nuestra mente es muy cómoda y se quiere quedar en lo superficial y Dios quiere que entremos a su profundidad de amor. Cada día, a esa profundidad donde Él quiere revelarse, a esa profundidad donde Él quiere hablarnos, a esa profundidad donde Él quiere decirnos su propósito. Cuando le habló aquí a Juan en Apocalipsis, que le dice que le va a mostrar algunas cosas, y entré en el Espíritu y ahí me fue revelado, porque las cosas espirituales solo se han de discernir espiritualmente. Muchas veces Dios quiere hablarnos, quiere decirnos cosas, pero nosotros estamos tan afanados en nosotros mismos y nos estamos dejando llevar tanto por nosotros mismos y por lo secular que no escuchamos la voz de Dios. No hacemos un stop. Yo hablaba con alguien hoy que me estaba diciendo de una situación y sentí decirle, haz un stop, suelta todo aquello y métete con Dios. Y pídele al Señor que te revele lo que tú debes hacer en ese caso. Pero tienes que hacer un stop. No puedes estar envuelta en eso y querer recibir respuesta, porque aunque la respuesta esté delante de ti, no la vas a ver, porque estás envuelta en eso y eso es lo que el enemigo quiere para enfriarte, para dañarte, para que tú mengues. Suelta eso, ponlo ahí a un lado y métete con Dios y tú vas a ver la diferencia. En el Espíritu tiene que andar el cristiano que quiere permanecer, porque vienen días difíciles para la iglesia y para el pueblo de Dios. Ahora estamos súper bien.
Y si ahora que estamos tan acomodados, estamos así, a la hora que lleguen esos días difíciles, ¿cómo nos vamos a hacer? Nos vamos a derrumbar de una vez, desde que venga cualquier situación. Entonces tenemos que estar claro en esto. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, aleluya, es vida y paz. Dios trae paz, aún en medio de la situación, aún en medio de la tribulación, aún en medio de todo aquello que se levante, aleluya. Él trae paz. Cuando nos ocupamos de estar en el espíritu, de vivir en el espíritu, de dejarnos guiar, aleluya, porque el Señor conoce todo lo que nosotros no conocemos. Yo tenía pensado hace mucho tiempo hacer algo y era tomar un préstamo para poner el plafón de mi casa. Y yo dije, cuando salga de tal préstamo voy a ir a coger, y estaba haciendo cálculo matemático y todo aquello. Y ya yo estaba que desde que terminara de una vez iba a coger ese préstamo. Y me lo daban de una vez por la cantidad que iba a solicitar. Pero ¿qué pasó? Que cuando se viene acercando la fecha, empiezo a tener un sentir dentro de mí. Y en principio estaba ignorando un poco ese sentir. Pero hubo un momento donde hice un stop. Dije, no, espérate. Y le dije, Señor, ¿tú de verdad tú quieres que yo coja ese préstamo? Porque si tú no quieres, yo no lo voy a coger, porque entonces tú no me vas a respaldar. Y yo no quiero hacer nada que tú no me lo permitas, porque yo quiero tu aprobación. Y recuerdo que seguí con ese sentir y dije, tumbado va el préstamo, no lo voy a coger. Y poquito tiempo después vengo con unas situaciones de salud que el Señor sabía que iban a venir, que yo desconocía, donde iba a poder necesitar ese dinero que iba a pagar mensual para el préstamo, para mi situación. Y cuando pasó eso, que me vi en ese espejo, yo dije, wow, Señor, pero tú sí me amas. Gloria a tu nombre, porque tú no permitiste que yo cogiera ese préstamo. Y con eso yo he podido poquito a poquito resolver. Porque Dios sabía que eso venía, pero yo no lo sabía. Pero si yo me hubiera dejado llevar de mi carne, de mi deseo de que yo quería hacer eso, hubiera tenido la consecuencia. Nunca tomen decisiones sin esperar la respuesta del Señor. Es algo que el Señor me ha enseñado y me ha ido maravilloso después que he aprendido esa parte, que no era que antes lo hacía. Amén. Pero andamos en el Espíritu, esperamos que Dios nos hable. A veces esta cosita, porque aquí dice que da vida y paz cuando estamos en el Espíritu, pero cuando no estamos en el Espíritu hay muerte. Y no se está hablando necesariamente de una muerte física, es la separación, es cuando tú sientes como que si tú hubieras matado a alguien. Tenemos que prestar atención a cuando el Espíritu nos está hablando. Tenemos que hacer una voz de alerta dentro de nosotros. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Aleluya. Cuando nos levantan, nos despierta a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar en esta hora? ¿Qué es lo que me quieres revelar? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Dime. Y yo me he acostumbrado a hablar con el Señor como un amigo. Señor, mira tal cosa, Señor, mira tal cosa. Ay, Señor, qué mala tuvo la comida hoy. Ay, Señor, mira tal cosa. Señor, mira, voy a cocinar. Pon gracias para que la comida quede buena. Hasta esa acaba ya. Que lo vemos que a Dios no le interesa, a Dios le importa todo de nosotros. Por más simple que se vea, todo le interesa al Señor. ¿Tú quieres que yo vaya a tal lugar que me invitaron, Señor? Yo estaba orando para ir a ese lugar que tenía casi 2 meses invitada. Y todavía el mismo día, Señor, si tú no quieres que yo vaya, yo no voy. Pero Dios tenía un propósito glorioso, porque todo la palabra que el Señor tenía que darle a ese pueblo la mandó a través de mí. Y yo no soy nadie, solamente una vasija en las manos de un Dios poderoso. Y me decía esa sierva, hermana, realmente es la confirmación de que fue Dios que puso en mi corazón que la invitara a usted a compartir la palabra. Porque precisamente lo que yo vengo luchando con el pueblo, todo, cada palabra de su boca fue de parte de Dios para el pueblo. Y yo decía, la gloria es de Jesús. Porque Él usa a quien quiere y como Él quiere y cuando quiere. Y yo dije, gracias, Señor, porque de verdad tú querías que yo venía a este lugar. Era tu voluntad, era tuyo que yo estuviera aquí. No fue que yo fui porque yo quise ir. Y si Dios me decía que no iba, yo le decía a la sierva, perdón, pero el Espíritu no quiere que yo vaya. Y estaba dispuesta a pagar el precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, aunque no queramos, porque nada más queremos recibir el sí de Dios, pero el no de Dios no nos gusta. Amén. La gloria es de Jesús. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco la carne no puede obedecer a Dios, si no es a través del Espíritu que nos fortalece.
No podemos mantenernos de pie si no es con Jesucristo. No podemos avanzar si no es con la llenura del Espíritu Santo. No podemos caminar si no es haciendo su voluntad y de la mano con el Cordero de Gloria. Porque los designios de nuestro corazón son malos y nos llevan a la muerte. Son enemistad contra Dios. Aleluya. Y tenemos que ser cuidadosos y celosos. Alguien dijo algo que a mí me dolió. Y me dolió porque no era de mí. Pero cuando yo veo a alguien que se irrita con lo de Dios, a mí me duele. Y me duele porque yo sé y he sabido quién es Dios. Y me duele porque yo sé que Dios es maravilloso. Y me duele porque yo sé que Dios es fiel y merece toda reverencia, todo respeto, todo honor, todo loor, toda gloria, toda exaltación. Y cuando yo veo que una persona se irrita por lo de Dios, a mí me duele. Lo cogí personal para mí. Y le dije lo que tenía que decirle en ese momento. Y lo único, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. El verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso vemos mucha gente que andan por ahí, que hacen y deshacen. Y tú dices, ¿por qué que no obedece a Dios? Porque anda en carne. No puede, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para poder agradar a Dios si está en su naturaleza carnal, si está en sus sentimientos, en sus deseos, en todo aquello que no agrada al Señor. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que tener, ¿cuándo fue que dijo Jesús? Que enviará el Consolador, el Espíritu Santo. Ustedes no van a quedar solos, le dijo a sus discípulos, porque será enviado el Consolador. Ese Consolador debe estar en nosotros. Aleluya. Toco la puerta, si alguno oye y abre, yo entro, ceno con él y él conmigo, y somos uno. Pero si yo toco y tú no abres, olvídate de eso, yo me quedo ahí. Porque él es un caballero. Está en nosotros, que el Espíritu more en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nos dejamos de guiar por él. Cuando nos dejamos guiar por él, sabemos que estamos en el Espíritu. Cuando hacemos su voluntad, cuando obedecemos esa cuestión que no te deja estar en paz, revisa y pregunta qué es. Porque yo con eso del banco, yo dije, ven acá, no, pero espérate, aquí hay algo. Y lo detuve, porque yo sabía que algo venía de camino, aunque no sabía lo que era. Porque Dios tiene cuidado de nosotros en todo, en todo. Amén. La gloria es de Jesús. Yo anoté aquí algo porque el tiempo va avanzando, pero Dios es bueno. Amén. La palabra de Dios es maravillosa y uno le da como seguidilla. La gloria es de Dios. Un evangelio sin precio no es el verdadero evangelio de Cristo, el cual fue pagado por un alto precio de sangre por Jesús para que caminemos y vivamos en él. Realmente el evangelio sin precio carece de vida y por ende no incide en nuestra salvación. Un evangelio sin precio carece de vida, no tiene vida. Y por eso oímos mucho pueblo, mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero usted lo ve que andan peor que los del mundo. No tiene vida, porque no está pagando el precio, está en su deleite, en su carne, en su deseo. Y en que Dios me dio un don de X cosa y que Dios me usa. Si no vivimos conforme a la palabra, no estamos en nada. Por eso dice un evangelio sin precio no es el verdadero evangelio que Cristo nos dejó aquí en su palabra. Aleluya. Santiago 1, 22 y 27. Gloria a Jesús. Santiago 1, 22 y 27. La gloria es de Jesús. Santo es el Cordero de Gloria. Dice, iré leyendo por el tiempo, pero sed hacedores de la palabra. De eso se trata este tema. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquellos que andan, Santiago 1, 22, aquellos que andan en esos caminos, en un evangelio sin vida, son aquellos que se están engañando a sí mismos, lo que dice el verso 22 de Santiago 1. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A veces nada más escuchan palabra, pero no la hacen vida.
Entonces, eso pasa con nosotros. Si nosotros escuchamos la palabra y no meditamos en ella y la aplicamos en ella, si Dios me dice no mentira, pero yo soy mentiroso, nos vamos a parar. Yo no puedo seguir hablando mentira. Entonces ahí yo estoy haciendo esa palabra, haciendo mía. El Señor me dice que tengo que ser bondadoso, vamos a ser bondadosos. Nos llama a ser misericordioso, vamos a actuar en misericordia. Nos manda a perdonar, vamos a perdonar. Y eso nos hace libre. Y cuando venimos a darnos cuenta cada día, vamos entrando en hacer aquellas cosas y no nos es gravoso. Y nos vamos enamorando y ya con el tiempo no nos pesa, ni nos hace, ¿verdad?, falta nada de aquello. Porque el Espíritu Santo nos va fortaleciendo cada día y va formando cada día las áreas de nuestra vida. La gloria es de Jesús. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se miró ahora, yo me vi en el espejo ahorita, pero ya yo no sé cómo yo me veo, porque fue en ese momento y ya pasó. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, hablando del espejo, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa de parte de Dios cuando no solamente escuchamos la palabra, sino que la cumplimos, que la obedecemos. Hay una promesa que será bienaventurado en todo lo que hace. Y Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros y ha sido glorioso tener al Señor. En Filipenses 2:12, ya estamos terminando, Filipenses 2:12, la gloria sea de Dios, es un versículo clave, Filipenses 2:12, para que sepamos, porque yo decía aquel día que muchas veces decimos, no, porque eso fue Jesús que hizo tal cosa, porque Jesús era Jesús, pero si Jesús está en mí, yo también puedo hacerlo. Amén. Aquellos hombres de aquel tiempo que obedecían a Dios con tanto amor y con tanta entrega, muchas veces decimos así, pero que eso fue Abraham, pero que eso fue José, eso fue David, pero el espíritu que tenían ellos está en nosotros. Lo que pasa es que tiene que haber una palabra que hay en uno de estos versículos que vamos a leer, Filipenses 2, del 12 al 16, leemos brevemente, luminares en el mundo, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ya no fue que yo me conseguí la novia y me casé con ella y vivo con ella aparte. Después de ahí yo tengo que cuidarla, yo tengo que amarla, yo tengo que respetarla, yo tengo que honrarla. Ya yo tengo la salvación que me fue dada por Cristo, no por obra. Entonces yo tengo que cuidar esa salvación. ¿Cómo? Andando en obediencia delante del Señor. Amén. La gloria es de Dios. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que tenían aquellos hombres en aquel tiempo está en nosotros. El espíritu que había en Abraham, que obedecía, que le dijo el Señor, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí yo te voy a bendecir, que se fue sin saber a un lugar incierto. Ese espíritu también está en nosotros. El espíritu de José, que prefirió pasar todo lo que pasó, pero nunca deshonró a Dios, está en nosotros. El espíritu de David, después de haberse arrepentido, que pasó todo lo que pasó, está en nosotros. Y cada uno de esos hombres que están escritos aquí en la palabra, para darnos testimonio y ejemplo a nosotros, tenían el espíritu de Dios y ese espíritu también habita en nosotros. Amén. Si Jesucristo está en ti y en mí, el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué dice? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Quiere decir que ahí afuera nosotros podemos resplandecer como hijos de Dios. No es que usted va a estar aparte en un lugar y que usted es tan santo que usted no puede ni siquiera trabajar, porque si no son cristianos todos ustedes no van a trabajar. No, en cualquier lugar usted tiene que mostrar que Cristo está en usted. Como luminares en el mundo, en medio de una generación mala.
porque los seres humanos han perdido el amor, han perdido la empatía y son capaces de hacer cosas que uno mismo se queda sorprendido. ¿Cómo un ser humano puede actuar así? ¿Cómo puede hablar así? ¿Cómo puede ver que pase tal cosa y ser indiferente? Acuérdense lo que dice en Mateo. En aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará y ya hay muchos corazones endurecidos que no quieren a Dios por ningún lado. Cuidémonos de eso y aún en medio de eso demos testimonio de lo que hemos recibido. Verso 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo siempre asegurándose de que lo que él hacía era para Dios. Esa obra preciosa, esa obra gloriosa, ese caminar, ese precio que pagaba, esa obediencia tan linda, ese seguimiento que le daba a esos hermanos, a esas iglesias, que se aseguraba de que ellos continuaran lo que él había recibido, esa enseñanza que él había recibido, esa revelación que él había recibido. Él quería que cada uno, por eso decía yo, que no he corrido en vano, o sea, lo que yo pasé no fue en vano, porque está viendo los frutos. El fruto del Espíritu debe estar en cada uno de nosotros cada día. Ya este año está finalizando, pero ¿cuántas personas no han muerto iniciando este año? Muchas personas, muchas vidas, pero no sabemos si el día de mañana alguno de nosotros esté faltando. Tenemos que meditar en eso. Los días son contados. Y dice la palabra que por causa de los escogidos que somos nosotros, son acortados, porque si esta humanidad dura mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, hasta nosotros corremos peligro. Vamos a agradecer lo que Dios nos ha revelado, porque Dios es bueno. Que Dios bendiga cada vida allí, en aquel lugar, en las redes que está escuchando este mensaje, y que pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Que meditemos, que mediten, que no es suficiente decir yo soy cristiano, yo tengo que vivir conforme a como dice la palabra. Cuesta, sí cuesta, pero vale la pena.